Buenas. Hoy vamos a ver de todo: acción, suspenso, intriga, conspiraciones, pasiones desatadas, componendas, cambios de bando, cambios de opinión, toda clase de cosas, las que ustedes se imaginan. Vamos a contar la historia de Enrique VIII y las 6 esposas. Y ahí hay de todo, como en botica. Resulta que habíamos dejado la cosa en una guerra civil entre los Lancaster y los York, y habíamos visto cómo Ricardo III había llegado al trono matando a los 2 hermanos, haciendo toda clase de maldades, y cómo Shakespeare llevó a la literatura un personaje tan supremamente siniestro para representar en él la ambición y el poder, como Ricardo III. Ricardo III huye. Hay un momento en que hay una batalla. A Ricardo III le dan la opción de un caballo para huir, pero él sabe que él no puede hacer eso. Él no puede cambiar su reino por un caballo. Él dice que va a morir rey y muere rey. Y al morir rey, la pelea, la guerra civil entre los Lancaster y los York se resuelve con un nuevo rey de otra dinastía, porque la dinastía de Ricardo III termina con él. Ahí no siguen ya más los York. Entonces viene otra dinastía, esa nueva dinastía que se instaura después de la muerte de Ricardo III y que conjura y pone fin a la guerra civil entre los Lancaster y los York, es la Tudor. Y ese tipo es Enrique VII. Enrique VII, que es el papá de Enrique VIII, es un tipo chéverísimo y es mucho menos famoso porque da menos lugar a los miniseries y a los bestsellers. Pero él llevó la paz a Inglaterra. Él terminó las guerras civiles, conjuró todas esas rencillas, le dio y consolidó a Inglaterra, consolidó el poder de la monarquía y le dio, digamos, todo el cimiento político y económico para una paz duradera y para una estabilidad grande. Entonces él es muy importante por eso, aunque sea tan desconocido en la historia. Él es el que conjura una Inglaterra que antes de eso había tenido la guerra de los 2 rosas, que era la guerra civil entre los Lancaster y los York, la guerra de los 100 años, que eran las guerras con Francia, la peste negra en la mitad de la guerra. Mejor dicho, Inglaterra llevaba una cantidad de tiempo en tropeles, en guerras, en caos, en inestabilidad, en desajustes, en guerras civiles, en todo. Las naciones atraviesan este tipo de circunstancias y salen de ahí y pueden reconstruirse y ser grandes. Entonces ellos atraviesan un periodo largo de puros tropeles. Y este tipo, Enrique VII, es el que le pone fin a todos los cataclismos y logra consolidar una Inglaterra chévere. Entonces la que va a recibir a Enrique VIII es una Inglaterra en condiciones de convertirse en imperio, porque con esa cantidad de peleas por dentro era muy difícil. Entonces este tipo, Enrique VII, tiene un hijo mayor primogénito que es, en ese momento es Arturo. Es un rey Arturo. Arturo, pues el nombre mítico de los reyes. Entonces, en ese momento, como acababan de tener una pelea tan grande de tanto tiempo con Francia, querían plantearse geopolíticamente, establecer alianzas con España para poder, digamos, fortalecerse frente a Francia. Como se están formando como países los dos, Inglaterra y Francia, y están como en una pelea permanente el uno con el otro para formarse y surgir. Entonces, en ese momento el enemigo se considera Francia, porque lo ha venido siendo durante mucho tiempo, y la alianza tiene que ser con España. Así es como lo plantean geopolíticamente. De aquí para adelante el mundo se va a volver mucho más interactivo. Ya no vamos a hablar de reinos por allá perdidos, sino de una cantidad de interacciones y alianzas políticas que hacen de la geopolítica de este momento una cosa apasionante y llena de intrigas. Entonces, en ese momento las alianzas se sellan única y exclusivamente a través de matrimonios. No había otra manera. Y nombraban a un Lord Canciller. El Lord Canciller es el que gobierna a la hora del té, digamos, es el que realmente manda, pero cada vez que le disguste al rey lo decapitan. Es el cargo más peligroso que puede haber en Inglaterra. Usted detenta mucho poder, pero no sabe por cuánto tiempo y si lo va a poder detentar sobre su cabeza o sin ella. Entonces, resulta que Wolsey es nombrado Lord Canciller y Lord Wolsey es el que les dice: vea, alíense con España,
cásense con una princesa española y eso va a mantener a Francia a metros. La princesa española con la que se va a casar Arturo es hija de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, es Catalina de Aragón. Ella es la hija mayor de ellos dos, es la hermana mayor de Juana la Loca. Eso tiene su truco de por qué decimos que ella es la hermana mayor de Juana la Loca. Juana la Loca es la que se va a casar con Felipe el Hermoso y el hijo de esos dos es Carlos V. O sea que Carlos V va a ser el sobrino de Catalina de Aragón. Entonces, Catalina de Aragón, que es una princesa ya, ella es de las mayores de las mayores de Fernando y de Isabel, se va a casar con Arturo. Pero Arturo se muere al poco tiempo. Entonces se muere de una gripe que nadie le pudo parar. Y pues, entonces, ¿qué hacemos? Ella queda casada con Arturo, duran como 5 meses casados y luego Arturo se muere. Entonces, ante todas las circunstancias geopolíticas de la época, había que tomar rápidamente una decisión. Devolver a Catalina de Aragón hubiera sido un complique, entre otras cosas, porque la dote era jugosísima, era una cantidad de plata muy grande, una fortuna que no estaba como para devolver. Entonces, a ella la dejaron en un convento mientras deciden. Y ahí se nos alcanza a marchitar, porque ella era hasta chévere, era graciadita y monita y todo, pero en el convento mientras deciden la suerte se nos marchita, es difícil no marchitarse ahí. Entonces después deciden que la van a casar con Enrique, porque es la hija, por descendencia directa, la van a casar con Enrique, el rey, con Enrique VIII. El rey, el padre, muere poco tiempo después, y Enrique VIII queda abocado a gobernar de buenas a primeras. Ahí era pollito, tenía 17 años, y lo casan con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón ahí ya no era bonita, ni agraciada, ni nada, siempre el tiempo del convento me le hizo mella, pero ella era mayor, ella le aconsejaba cómo gobernar, y entre Lord Wesley, el Lord Canciller, y Catalina, pues le decían a Enrique cómo aprender a manejarse en el poder, porque a los 17 años el trono de Inglaterra asusta al más bravo. Entonces él arranca, digamos, heredando la esposa del hermano, de su hermano Arturo, y arranca con Catalina de Aragón, su primera esposa, que le cae por decreto, por una decisión geopolítica que toma Wesley, por la alianza por España, por no devolverla por no devolver la dote que era mucha plata, y por asegurar, digamos, que no hubiera ningún tipo de vacío de poder en la sucesión del trono en ningún minuto, porque eso era muy peligroso con las intrigas de la época. Entonces, bueno, pongámonos en el plan. Entonces ella va a tener una hija, y el karma de Enrique VIII es que él no va a poder, digamos, es la descendencia de los Tudor, él tiene la responsabilidad histórica de la descendencia de los Tudor. Entonces ella va a tener una hija, niña, y tocaba que fuera un varón. Entonces la niña en ese momento la niña va a ser María Tudor. María Tudor es la hija, digamos, la hija mayor, la hija de Catalina de Aragón. Entonces tiene esa niña, y el rey Enrique VIII está muy decepcionado porque ya, mejor dicho, no le va a poder dar hijos, no le ha dado un varón. En ese momento ya ha perdido todo interés, ya ha logrado tener una idea clara de lo que es la política y lo que es el poder, y ha perdido todo interés en Catalina. Entonces, al perder interés en Catalina, inmediatamente empieza a mirar a una de las damas de la corte, y una de las damas de la corte era una buenona, una mujer preciosa, con unos ojos negros grandes, con un pelo liso, altiva, con una figura esbelta, vivaz, pilosísima, con mucho garbo. Era una mujer sota chévere, Ana Bolena. Y Ana Bolena, primero, la hija, digamos, Enrique VIII tiene esposas y tiene una mano también de amantes por cuenta de las damas de honor grandísimas. Una de esas amantes había sido María Bolena, la hermana de Ana. Entonces, Ana había visto cómo Enrique VIII había estado un rato con su hermana y luego la había echado por ahí como si no fuera nadie de su lecho cuando se aburrió. Entonces dijo, no, esta a mí no me la hace. Yo no me dejo, así que nomás me lleven. Ella empieza a administrar el deseo que siente Enrique VIII por ella en beneficio de buscar un matrimonio con el rey, mejor dicho, de buscar una cosa en serio.
y empieza a administrar el más viejo truco de todos, el oscuro objeto del deseo. Entonces Ana Bolena le para bolas, le acierta los regalos, pero nada más, hasta ahí. Entonces el otro se va volviendo loco porque ella, digamos, le insinúa, pero no más. Se va volviendo loco por ella y concibe en Ana Bolena la esperanza del hijo varón que necesita para la dinastía Tudor. O sea, se junta el deseo que él tiene por ella con la necesidad de tener el hijo de los Tudor, que ya no puede tener con Catalina. Entonces él ya no puede tener el hijo con Catalina, ya le coge pereza a Catalina y un día se pone a mirar la Biblia y en el Levítico dice que el hombre que se casa, el hombre que posee a la mujer de su hermano, conoce la desnudez de la mujer de su hermano, cae en pecado y va a perder, digamos, muere sin descendencia. Esa del Levítico le hace a él sentir que está castigado de no tener un hijo varón con Catalina, porque Catalina era la mujer de su hermano. Entonces, al ser Catalina la mujer de su hermano, él considera que por esa razón ellos no pueden tener ese hijo. Entonces, de ahí en adelante le coge fastidio y le coge desprecio a Catalina. Y necesita deshacerse de Catalina para casarse con Ana Bolena. El Lord Canciller Wolsey piensa que es buena idea deshacerse de Catalina, piensa que es buena idea divorciarse de ella, pero él no sabe, le cuenta a Lord Wesley, mire, ¿yo qué hago que me quiero divorciar de Catalina? Entonces el Lord Canciller Wesley le dice, bueno, a mí me parece interesante que se divorcie de Catalina, pero el Lord Canciller estaba pensando que lo chévere de divorciarse con Catalina era buscar un acercamiento con Francia. ¿Por qué con Francia si han sido tan enemigos? ¿De cuándo a este cambio? Porque en ese momento España se ha convertido en un imperio colosal, impresionante. De Juana la Loca y Felipe el Hermoso nace Carlos V. Carlos V y Carlos I. Carlos V de España, Carlos I de Alemania. Entonces, Carlos V, por la alianza que se produce, Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso y Felipe el Hermoso es el del trono de los Habsburgo. Entonces, al casarse los dos, aparte de todos los avatares de amor, que ella se va a morir de amor por él y le van a decir loca y todo, el hijo de ellos dos sella una alianza entre la casa española y la casa de los Habsburgo, y de esa alianza España obtiene todo el poder sobre Europa. El único que se opone a la total hegemonía europea, porque es que los españoles se encuentran con un imperio por azar. Buscando una cosa se encuentran otra, buscando la ruta se encuentran América. Y a través de la alianza con los Habsburgo se encuentran con el predominio sobre toda la Europa. Entonces hay un momento en que España es la dueña y señora del mundo. Y Carlos V es la cabeza del imperio donde no se ocultaba el sol, porque era tan grande, iba de América a Filipinas, que en alguna parte era de día siempre. Por eso se dice que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol. Entonces, cuando España se vuelve semejante potencia, es una amenaza para todos. Y el único que la tranca es Francia. Es el único que no pertenece a las hegemonías españolas, porque hasta Inglaterra tiene una princesa española, tiene una reina española, o sea que la cosa es de un peligro total. Ahí a Lord Wolsey le parece que es importante divorciarse de Catalina y buscar la alianza con los franceses a través de un matrimonio para poder trancar la hegemonía española. Pero a él no le han contado sino la mitad de la historia. No le han contado que la idea de divorciarse de Catalina es la de casarse con Ana. Le han contado apenas la mitad del cuento. Entonces él actúa de acuerdo con lo que sabe de la verdad. Pero el resto, la otra parte la desconoce. Y la otra parte es la que realmente va a formar el problema más grande de todos. Es donde realmente va a estar el meollo de las rupturas y de todo lo que va a pasar de ahí en adelante.
Cuando Lord Wesley se entera, el Lord Canciller, de la otra parte de la historia, que es que a Enrique en realidad no le está interesando una alianza con Francia, ni está pensando en los términos geopolíticos en que Lord Wesley piensa, sino que lo que pasa es que le gusta a Ana Bolena y espera tener de ella el heredero varón que no le dio Catalina. Entonces dijo, momentico, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, una cosa es hacer una alianza con Francia y realmente hacer un propósito geopolítico acá, y otra cosa es un capricho suyo. Digamos, no, eso sí no. Pero además, ¿cómo hacemos? Es que para divorciarse de ella, ¿quién define el divorcio? El divorcio lo define el Papa. Pero resulta que en ese momento Carlos V es el bastión de la cristiandad, ¿sí? Y el Papa no le va a dar el divorcio a la tía del emperador. No es que Catalina es tía de Carlos V, porque es la hija mayor de Fernando e Isabel. Entonces no le va a dar el divorcio que ella no quiere en contra de su voluntad a la tía del emperador español, que es el bastión de la cristiandad. Eso sí sería un lío muy gordo. El Papa Clemente no puede hacer eso y no lo va a conceder. Entonces ahí Lord Wesley, el Lord Canciller, entra en una sin salida y no logra resolver el problema, pero siempre hay un lambón. Siempre en una intriga de esas aparece un lambón. Y aquí aparece un tipo que es un lagarto de lo más sinuoso, de lo más traicionero, que se llama Tomás Cromwell. No es Oliverio, no, ojo, no es Oliverio el grande, el tremendo, no, es un Tomás Cromwell que tiene ese apellido, pero no solamente el apellido, no la grandeza. Le dice a Enrique VIII, le propone una fórmula. Le dice, oye, ¿y si desconoce la autoridad del Papa? ¿Cómo la ve? Por ejemplo, los príncipes alemanes acaban de desconocer la autoridad del Papa en una cosa que se llama la Reforma. Y Enrique VIII se queda pensando y dice, ¿sabe qué? Sí. Uy, eso además me soluciona un lío muy grande a mí, porque ¿se acuerdan ustedes que el problema más grave era que la pelea entre el rey y el arzobispo, o sea, entre los reyes y la iglesia, no se podía solucionar? Que por eso fue que Enrique II puso a Becket y no le salió bien la jugada, porque Becket era un tipo absolutamente honesto. Entonces, él dice, no, yo más bien, si lo que hago es, si yo desconozco la autoridad del Papa, ahí me pasan dos cosas: logro el divorcio, me caso con Ana Bolena y me acojo a la Reforma y me nombro cabeza de la iglesia y soluciono ese lío, por ese lío fue que a Juan Sin Tierra, eso mejor dicho, la iglesia le impuso muchísimas de sus privilegios en detrimento del poder real. Eran dos poderes enfrentados que no se podían resolver. Eso resolvía todo al mismo tiempo, era un billar de tres bandas. Entonces dijo, sí, ¿sabe que sí me suena? Entonces, la Reforma, que en ese momento es una guerra religiosa, un cisma que estalla dentro del cristianismo, porque Martín Lutero considera que las indulgencias y considera que el poder económico de la iglesia riñe con aquello de ser un ser espiritual, un reino espiritual, y por eso se levanta con los campesinos contra el poder de la iglesia y propone una iglesia purista, una iglesia reformada, una iglesia mucho más espiritual, menos involucrada en el poder económico. Es decir, el motivo de Lutero, el motivo de Calvino, el motivo de Zwinglio son motivos religiosos. Son actos de fe, son rupturas en ese momento con el curso que el cristianismo tenía. Y esas rupturas se van a traducir en una serie de conceptos teológicos. Por ejemplo, los protestantes no tienen el culto a la Virgen, los católicos sí. Y eso va a ser digamos, el dogma de la Virgen va a ser uno de los puntos centrales que va a separar las dos concepciones del mundo. Y eso va a crear dos religiones distintas: la religión de los cristianos, de los católicos, y la religión de los protestantes. Son cristianos ambos. Es un cisma dentro de la iglesia cristiana que crea otra iglesia, otra religión, que es la religión protestante, que es la que van a asumir los países nórdicos. Entonces, esto todo es un problema religioso y es un problema político, pero para Enrique VIII es exclusivamente un problema político. Él no tiene ni para un lado ni para el otro de preceptos religiosos al respecto. Lo que quiere es resolver el asunto de él con la corona y con la iglesia. Entonces, siguiendo los consejos de Wesley,
Entonces, siguiendo los consejos de Tomás, él lo que va a hacer, porque él tenía un problema, él va a tener un canciller, que es el que va, digamos, con el que quería lograr ese tipo de transacciones. Pero el canciller que él va a tener antes de Tomás es un canciller, antes de que aparezca Cromwell, es un canciller que es un tipo absolutamente ético y es un tipo maravilloso. Y es un tipo humanista, es un hombre que opina todo lo contrario de lo que decía Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Al contrario, él creía en la fraternidad. ¿Cómo sería de idealista y de puro y de bueno y de maravilloso este hombre, este canciller que sigue, que escribió un libro que la palabra significa lo que es un reino ideal? Este canciller se llamaría Tomás Moro y escribió La Utopía. Entonces su obra Utopía designa un lugar maravilloso donde los seres humanos actúen de acuerdo con lo mejor de su corazón. Es un humanista. Estamos llegando al mundo del Renacimiento, al mundo del humanismo, al mundo de Erasmo de Rotterdam. Han pasado los tiempos del medioevo, los espíritus son diferentes. Pero entonces a Enrique VIII no le servía ni Wesley, porque no le dio la solución y no aceptaba el matrimonio con Ana Bolena. Y tampoco le va a servir Tomás Moro, porque Tomás Moro, al igual que Becket, era un tipo incorruptible. Era un tipo que no estaba para componendas y no estaba para ninguna de esas cosas. Era un hombre derechito y además magnánimo, grande, un hombre grande de pensamiento, de alma, de obra. Entonces, tanto a Wesley como a Tomás Moro les va a pasar lo mismo. Trin, la cabeza se la tumban en la Torre de Londres. Eso le montan un juicio, se lo llevan para la Torre de Londres y los van matando. Aquí van muriendo tantas mujeres como cancilleres. Esto de ser Lord Canciller es peligroso. En el momento que usted no le guste al rey, muere. Entonces, los dos, primero Wesley y luego Tomás Moro, mueren decapitados. A Tomás Moro le arma un enredo diciendo, desenterrando una ley por allá de las épocas de las guerras con el Papa, en la cual decía que si usted era más leal al Papa que al rey, era un traidor al rey. Y entonces, como él se oponía al divorcio, porque en la envergadura de lo que pasaba era demasiado grande, entonces dice que lo que pasa es que él está de parte del Papa y que es un traidor y lo decapitan, uno de los hombres más influyentes en el pensamiento humanista de su tiempo. Entonces, ¿quién sobrevive? El lagarto. Claro que ese también las va a pagar, pero él sobrevive por entre todas las componendas, este Thomas Cromwell, porque es el que le da la salida a través de la reforma. Entonces Enrique VIII se acoge a la reforma y funda la iglesia anglicana y se hace cabeza de la iglesia, de tal manera que la corona y la iglesia están juntas en una sola persona y así soluciona ese lío, y así es. Entonces la monarquía británica va dando todos los puntos del poder para que alrededor de la corona se unifique todo lo que tiene que ver con el poder en Inglaterra. Por eso es tan esencial la monarquía. Ellos son país en tanto monarquía, así ha sido. Por eso es tan importante para ellos la realeza. Entonces Enrique VIII logra, a través de acogerse a la reforma y de meterse y de convertirse en cabeza de la iglesia, se separa de Roma, se acoge a la reforma, se casa con Ana Bolena. Entonces, me ha dicho, el salto es grandísimo para dar toda esta vuelta, y se casa con Ana Bolena, y Ana Bolena logra lo que quería, y se junta el hambre con la gana de comer, porque Ana Bolena era muy ambiciosa, y ella quería estar ahí donde la ven, en el trono de Inglaterra, y en ninguna parte. Ella menos de eso, nada. Ella ya había visto cómo era la cosa con María, su hermanita, ella ya había visto cómo eran las cosas ahí, y ella menos de la corona de Inglaterra no le interesaba. Entonces, la cosa con Ana Bolena, muy bonita, muy divina. Wesley Tomás Cromwell fue el que le logró armar la componenda para que se casara con Ana Bolena. Él fue el que lo favoreció en el matrimonio con Ana Bolena, y él fue el que asistió al matrimonio, y a él es al que nombra el Lord Canciller de ahí en adelante. Entonces, la cosa con Ana Bolena va bien, pero le da una hija mujer, y ahí sí queda otra vez en desgracia. Le da una hija mujer. La hija mujer que le va a dar a Ana Bolena es ni más ni menos que Elizabeth, la reina, y la que va a ser después Isabel. Pero en este momento lo que es una chiquita en un peligro terrible, porque no ha sido un varón.
y Ana Bolena pierde todo el poder que había cogido, como cabeza del protestantismo también. Todo lo que había logrado lo pierde al tener una niña. Ahora, la suerte de esa niña va a ser tremenda y el destino del mundo sabrá de esa niña. Pero en el momento en que nace, el augurio es fatal. Así que los días de Ana Bolena están contados y eso es lo que vamos a ver después. No sirve para nada porque así eran las cosas de terribles y así eran las cosas de complicadas. Él quería de ella, aparte de la pasión, un heredero varón. La vida de ella va a durar 1000 días. Por eso hay una película que se llama Ana de los 1000 días, con Richard Burton y Genevieve Bujols. Richard Burton como Enrique VIII, Genevieve Bujols como Ana Bolena. Y cuenta la película que ella lo empieza a amar cuando él deja de amarla, como pasa con tanta frecuencia en los amores contrariados. Y ella a pesar de su ambición y todo eso, ella era una mujer, digamos, digna de la corona que había heredado. Entonces, cuando se ve que ella ya no va a servir para los propósitos del rey, empiezan las conspiraciones. Y el mismo Tomás Cromwell, que fraguó toda la artimaña y la maniobra para que ella se pudiera casar con Enrique VIII y para que se divorciaran de Catalina de Aragón y para que rompieran con el Papa, el mismísimo siente un dolorcito aquí en el cuello porque piensa que con la cabeza de Ana, que está próxima a caer, puede caer la de él. Entonces, ese tipo es el mismo que hace la conspiración para que la maten. Empieza a decir, a fraguar una idea de que ella cometió adulterio bajo tortura. La hacen confesar adulterios que ella no cometió, traiciones que ella nunca hizo. Le inventan cargos, la someten a un juicio, le hacen formar una confesión bajo tortura y la decapitan. De la manera más infame muere Ana Bolena. Ella fue una reina digna y a ella la van a decapitar y eso lo vio Elizabeth, chiquita, vio decapitar a su mamá. Eso no se le va a olvidar nunca. Ella eso lo va a tener clarito, que a su mamá la decapitaron. Mientras tanto, Enrique VIII, que no perdía tiempo, ya le tenía reemplazo, se lo tenía desde antes. Estaba esperando nomás que la decapitaran. Y va y se consigue, en contraste con ese temperamento vivaz de Ana Bolena y con esos ojos negros y con esa intensidad de ella y con esas pilas, se levanta una mujer lánguida, esas así marmóreas como una cera, sí, así todas pálidas, que es Jane Seymour, debilucha. Entonces, pero a ella la quiso muchísimo, a Jane Seymour la quiso muchísimo. Jane Seymour le parecía una belleza así de esas, ella era como esas de camafeo, esas que se ponen en el cuello las mujeres, una cosa impresionante. Pues así totalmente núbil. Entonces, ella le da un hijo, ella le da el hijo, Eduardo. Y este hombre, mejor dicho, es que no cabe de la dicha. Y la adora, la venera, le parece que ella es la más maravillosa de todas y con ella todo va a ser maravilloso. En el momento en que nace el hijo varón, después de que Catalina había perdido bebés, Ana Bolena había tenido a Elizabeth y después había tenido un niño que había nacido muerto, una niña que había nacido muerta, porque pasa mucho que estas mujeres entre una y otra tienen hijos que nacen muertos. Entonces Enrique VIII siempre se está enloqueciendo por la maldición de que le nacen los hijos muertos y no nacen varones, una cosa muy terrible. Entonces cuando nace Eduardo, Enrique VIII se muere de la dicha y su amor por Jane Seymour es una cosa impresionante. Pero Jane Seymour muere 8 días después de haber tenido a Eduardo y eso lo deja desolado.
Entonces tiene a Eduardo. Eduardo es débil, como es débil su madre. Es débil de salud, es debilucho y paliducho. Pero bueno, confiando en Dios va a poder vivir. Y ella muere, y esto sí le va a dar muy duro a Enrique VIII, porque él a ella la quiso mucho, a Jane Seymour. La quiso muchísimo y le dio mucho amor, y ella se le muere. Además, ella es la única que se muere por voluntad propia, digamos, se muere. Las otras sí definitivamente no tienen esa opción de morirse, las mata él. Entonces resulta que tiene su hijo, y en ese momento Thomas Cromwell, que había hecho toda la componenda para matar a Ana Bolena, cuando lo ve viudo, después de 2 años de pena y de guayabo moral terrible, porque él adoraba a Jane Seymour, le pinta la alianza con una princesa flamenca que se llama Ana de Cleves. Entonces, esta princesa flamenca, además, aquí el complique es que unas son católicas y otras son protestantes. Jane Seymour era católica, y ya en ese momento Enrique VIII era el jefe y la cabeza de la iglesia anglicana, así que eso no quedaba muy bien, que digamos. Desdecía de él que tuviera una esposa católica cuando él era el jefe de la iglesia anglicana, mientras que Ana sí había sido protestante. Entonces, esta chica que van a traer se llama Ana Cleves, y Ana Cleves se la mostraron en un retrato lo más bonito, donde se veía una mujer con unos rasgos muy encantadores. Era un retrato que había hecho el maestro Holbein, y Enrique VIII le pareció bonito el retrato, le pareció como chévere, y aceptó la propuesta de Thomas Cromwell de aliarse, de casarse con la princesa flamenca. Llega una princesa flamenca que nunca ha estado en Inglaterra, que no habla sino alemán, porque viene de todos esos territorios, y cuando la ve le parece horrible. Es dientona, tiene viruela, me ha dicho, tiene marcas de haber tenido la viruela, la cara la tiene desfigurada un poquito, es dientona, él dice que tiene risa de caballo, que relincha en lugar de reírse, que le parece una yegua flamenca espantosa, y le parece terrible. O sea, el retrato había sido casi que una estilización de los rasgos de esa mujer, y le había hecho un favor que la naturaleza no le daba. Cuando Enrique VIII la ve, le parece terrible. Entonces le dice sencillamente que él no se va a poder casar con ella. Me ha dicho que él puede casarse con ella, pero no consume el matrimonio. Y la rechaza, pero ya han tenido la palabra de matrimonio, entonces se casan, pero la rechaza, no consuma el matrimonio. Y en ese momento, a cambio de que ella acepte todo eso, le da una dote jugosa, a cambio de que ella se calle, tranquilamente se devuelva se vaya tranquilamente para la tierra de donde vino, y no se vuelva a aparecer por la corte ni nada. Entonces ella, ni corta ni perezosa, acepta la indemnización, acepta el trato, y se va con su cabeza puestica, que de todas maneras era mucha la dicha en el momento, porque ya con eso, digamos, salió bastante bien librada. La repudian, sí, pero le dan dinero y la dejan viva, cosa que era muy complicado de que le pasara a uno al tiempo. El que no sobrevive a la maniobra es Thomas Cromwell. Entonces, las mismas componendas que le dieron a él el poder se lo quitan. Cuando Enrique VIII la ve tan fea y le parece que todo el reciente complot de Thomas Cromwell es definitivamente un error total, lo decapita. Así que él también, ahí van pasando, por eso les digo, mujeres y cancilleres. Entonces el Lord Canciller Thomas Cromwell va a morir decapitado, lo mismo que el gran Tomás Moro, lo mismo que el estadista de Wesley. Todos los Lord Cancilleres que van con Enrique VIII van muriendo decapitados, uno por uno. Y las mujeres también van muriendo decapitadas unas. Entonces, aquí Enrique VIII en ese momento ya no quiere nada con Ana Cleves, y la manda de vuelta a su casa. Pero una de las damas de compañía, una de las damas de honor de ella, era una preciosa, una polla, la cosa más divina, de 18 años, lindisísima, pero esta sí era, mejor dicho, una ensoñación, era una ninfa. Se llamaba Catalina Howard. Y Catalina Howard, esa es católica, Catalina Howard es una preciosura. Y es una muchacha lindísima. Ya en ese momento Enrique VIII tiene 50 años. Y esta es una polla de 18. Entonces se le junta pues el demonio del mediodía, la comezón del 7º año, con la preciosura de Catalina Howard. Entonces Catalina Howard se casa con Catalina Howard,
Y Catalina Howard es una mujer muy linda y es una mujer encantada, pero ella es una chica joven y preciosa, y este tipo ya es un tipo bastante grande. Entonces ella sí tiene amoríos. Ella tiene los amoríos que habían dicho que tenía Ana Bolena. Lo que no hacía Ana Bolena, esta sí lo hacía. Ella tenía amoríos antes del matrimonio y tuvo amoríos después del matrimonio con Enrique VIII. Entonces, ella tiene encima todos los enemigos del mundo porque ella es católica. Los príncipes protestantes le tienen muchísima rabia porque en ese momento ya hay un mundo, una cultura y un poder y una política protestante consolidada en Inglaterra. Entonces ella, como es católica, tiene todos los enemigos allá, y fuera de eso los príncipes alemanes quedaron muy resentidos por el repudio con Ana Cleves. Los protestantes también en Inglaterra quedaron resentidos por el repudio de Ana Cleves, y el repudio de Ana Cleves seguido del matrimonio con una chiquita como esta es católica no le hace gracia a nadie. Así que los deslices que ella tuvo son atentamente vigilados por todos los enemigos protestantes que tiene en todas partes de la corte. Entonces, mejor dicho, más tarda ella en pestañear que toda la corte en enterarse. Le llevan las evidencias a Enrique VIII de lo que sí sucede con ella y que no sucedía con Ana Bolena. Y Enrique VIII, con el dolor del alma, pareciéndole la más bonita, pareciéndole la más encantadora y la más agraciada y la más divina, la decapita, porque ¿qué hacemos? Entonces, ella y Ana Bolena son las que mueren decapitadas. Las otras se logran salvar a través de los repudios y los divorcios y a través de la muerte de parto del caso de Jane Seymour. Pero ella muere decapitada. Entonces, después de que muere Catalina Howard, es que cuentan la historia de una duquesa a la que Enrique VIII mandó un emisario real para pedirla en matrimonio. Y ella le contestó que ella con mucho, vaya dígale al rey, le contestó que yo con mucho gusto me casaría con él si tuviera una cabeza de repuesto. Porque si no, ¿cómo hacemos? Acaba de caer la de Catalina Howard. Entonces ella dijo, no, muchas gracias, que si tuviera una cabecita de repuesto yo con mucho gusto me caso con él, pero como no la tengo, gracias, no. Entonces, Enrique VIII a todas estas ya es un hombre viejo, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado toda su juventud y sus lozanías. Si ya era un hombre maduro en tiempos de Catalina Howard, pues ya ahorita sí es un hombre viejo. Sigue buscando, digamos, consolidar y afianzar su poder. Y en ese momento el príncipe es débil, pero existe, ahí está vivo. Entonces, en ese momento dice que él necesita ya, es como, más que una mujer, necesita, es como una enfermera ya, porque ya está tan achacoso que ya necesita, es como una enfermera. Entonces se le aparece una mujer adusta, seria, buena, sencilla, querida, chévere, sin arrogancias. No tenía ninguna arrogancia porque después de todo lo que le pasó a todas las demás, ella era de bajito perfil, para que no se fuera a notar mucho, no la fueran a notar los enemigos de la corte, ni nada de eso. Y ella le da una paz, un sosiego. Ella es Catalina Parr. Y Catalina Parr es la que pasa con él los últimos días, los últimos 5 años de su vida, y la que le da el sosiego que él nunca tuvo de otra manera. Él alcanzó a consolidar, ya él alcanza a consolidar una flota, la armada, y ya él hace de Inglaterra una potencia marítima al mandar construir una poderosísima flota. Esto todavía no va a tener la dimensión que va a tener en la siguiente generación, donde Inglaterra será la reina de los mares, pero él ya manda a construir la flota, y de todas maneras, bajo su gobierno, bajo su reinado, es que se produce la salida de Inglaterra del mundo de Roma, se soluciona la dicotomía de poder entre el canciller y entre el rey y la iglesia, quedan convertidos en un país de la reforma. Entonces él deja una parte importante de su gobierno. Y cuando él muere, tiene lugar en esos últimos minutos de su vida una hermosa historia que va a ser llevada a la literatura por Mark Twain y que la hemos visto también en el cine con Oliver Reed. Una historia preciosa sobre un príncipe y un mendigo.
En los últimos momentos, en los últimos días en que él está muriendo, tiene lugar una historia, que es la historia de Mark Twain. Resulta que el pequeño príncipe, que en ese momento es un niño, está en los jardines del palacio cuando a escondidas se introduce un mendigo. El mendigo y el pequeño príncipe son muy parecidos. Y cuando empiezan a darse cuenta de lo parecidos que son, se les ocurre hacer un experimento. El pequeño príncipe no conoce el mundo, solo ha conocido el castillo y la vida de la monarquía, pero no sabe cómo es la calle, cómo es caminar, cómo es ver los días de verano, de invierno, no sabe cómo vive la gente, no sabe nada, está totalmente aislado. Y el mendigo, si quiere darse por lo menos una noche de una buena comida, una cama calientica con sábanas limpias, todo lo que la vida le ha negado, entonces, perfecto, hacen el trato por una noche. En el momento, entonces, el príncipe se disfraza de mendigo y el mendigo de príncipe. En el momento en que el príncipe se va para la calle disfrazado de mendigo, entonces ve todo lo que pasa, y cuando él está totalmente indefenso, se le aparece un espadachín que era un antiguo noble venido a menos, que es el que lo va a cuidar y lo va a ayudar en todas las aventuras. Y juntos se meten en una cantidad de aventuras. Sobre esto hay una película en el cual el papel de este espadachín que lo ayuda lo hace Oliver Reed. Y empieza a andar con él y lo salva de todo cuando lo van a coger una banda de muchachos y lo van a atacar y todo, lo salva de todo, y él permanentemente le dice a este personaje que él es el rey, que está disfrazado de mendigo. Y el otro dice, sí, claro, me parece muy bien que usted sea el rey, qué maravilla. Entonces le dice, bueno, pero por si usted es el rey, concédame un don. Yo me voy a poder sentar siempre en su presencia, porque es que resulta que el asunto es que los reyes, no, frente al rey no se podía sentar nadie. Nadie se podía sentar frente al rey, porque eso era absolutamente prohibido. El rey se sentaba en el trono y frente a él todo el mundo tenía que estar de pie. Entonces, la concesión importante que él le pide, a ver si es cierto que es el rey, es que se pueda sentar en su presencia. A ver, y siguen todas las aventuras, y ya cuando todas las aventuras van a terminar, hay un momento en que él va a regresar, porque primero trata de regresar la primera noche, y no lo dejan entrar porque es un mendigo. Entonces al príncipe no le creen que él es el príncipe, y al mendigo no le creen que él es un mendigo, porque el mendigo dice, no, pero un momentico, yo no soy el príncipe, yo soy un mendigo que me disfracé de príncipe. Y entonces todo el mundo dice, ay, pobrecito, está loco, qué pecado. Inclusive Enrique VIII está muriendo con la angustia de pensar que su hijo se volvió loco y afirma que es un mendigo. Entonces, en el momento de la coronación, en el momento en que ya se va a dar la hora del té, porque esto sucede durante el tiempo en que Enrique está muriendo. Entonces, en uno de esos momentos, Enrique muere, y Enrique VIII muere con el sosiego de la dulce presencia de Catalina Parr, que en el final del camino le entregó la sombra fresca, ¿sí? Pero con la intranquilidad y con el dolor de pensar que su hijo está loco, porque se cree un mendigo. Entonces, cuando llega el momento de la coronación y van a cambiar de lugares, en ese momento llega el espadachín y llega con el príncipe que está disfrazado de mendigo. El príncipe prueba que él es el príncipe, porque solo él sabe dónde está escondido el sello real, el anillo del sello real, el lacre que es con el que el rey firmaba, solamente lo puede saber él. Como lo sabe, lo reconocen como el príncipe. Al mendigo le vuelven a poner su traje de mendigo, él vuelve a ser príncipe, y entonces el otro, el espadachín que lo ayudó tanto, por si las moscas, ejerce su privilegio y se sienta delante del rey. Entonces, cuando ya se precipitaba toda la guardia a decapitarlo, el príncipe dice, no, él tiene ese derecho, él se ganó ese derecho por haberme cuidado y por haberme salvado. Y entonces, esa es la historia del príncipe y el mendigo, y de ahí en adelante el espadachín, él y toda su descendencia, tienen para siempre el derecho de sentarse frente al rey. Ya después su descendencia no lo usará porque era un acto de arrogancia, pero él sí se merecía ese derecho por haber cuidado también del príncipe en su paso por el mundo. El príncipe,
como tuvo la experiencia de la calle, fue convertido en mendigo y estuvo en ese tiempo, va a ser un hombre justo, va a ser un rey justo, va a alcanzar a tener un tiempo de un gobierno en el cual va a cambiar las leyes y va a hacer que las cosas sean mejores y haya más equidad. Es una persona con una gran sensibilidad, pero él no va a durar mucho. Poco tiempo la debilidad que siempre había tenido, la debilidad que había heredado de su madre, que era de una salud quebradiza, va a hacer que su reinado, a pesar de lo hermoso, sea corto, de poca duración. Entonces, al poco tiempo, él va a quedar, va a morir, y la que va a subir al trono va a ser María Tudor. María Tudor es la hija de Catalina, porque no es que al morir el príncipe, entonces sin el príncipe Eduardo ya no hay herederos varones. En Inglaterra no puede haber ley sálica que impida la corona por la descendencia de las mujeres, porque precisamente esa era la pelea contra Francia y la reclamación de Inglaterra para los tronos de Francia era por la vía femenina. Entonces por eso era que Francia había decretado por la ley sálica que por la vía femenina no había herencia al trono, y en Inglaterra pasaba todo lo contrario, era por la vía femenina que ellos reclamaban las herencias. Entonces no había heredero varón, entonces viene la mayor, y la mayor va a ser María Tudor, la hija de Catalina de Aragón, y ella se va a casar porque ella es católica. Además aquí el enredo es que como Enrique se metía a unas católicas y otras protestantes, y unas católicas y otras protestantes, y era semejante lío, entonces él se va a meter, esta que queda es hija de Catalina de Aragón, y ella es una mujer cristiana católica, y ella quiere que el catolicismo vuelva a Inglaterra. Quiere que el catolicismo se instale definitivamente en Inglaterra y que el protestantismo haya sido un episodio pasajero que reinó durante el tiempo de su padre, pero que ahora ya iban a cambiar, y estamos en plenas guerras de la Reforma. Entonces ella, para consolidar esto, lo que hace es casarse con el mismísimo Felipe II, ni más ni menos, que es el rey de España. Entonces, al casarse con el rey de España, pues imagínese, juntaba el imperio y le daba el trono de Inglaterra a España, que era lo que habían tratado de impedir a través de todos estos matrimonios. O sea, todo hubiera resultado, pero ella no tuvo hijos, era estéril. Y al ser estéril, queda condenada a la amargura y al ostracismo. Pues ella queda condenada porque no sirve de nada. La alianza no tiene sentido sin herederos. El propósito de toda alianza son los herederos. Entonces, la historia de Inglaterra coge rumbos totalmente inesperados, porque la historia tiene capacidad de sorpresa y azar más allá de lo que uno se imagina. Los destinos no están trazados de antemano. Supuestamente aquí el que iba a reinar era Eduardo, y Eduardo se muere. Entonces sube ella y se casa con Felipe II, ni más ni menos, y al casarse con Felipe II, pues era de que el imperio español se hubiera extendido hasta Inglaterra y hasta las islas, y hubiera llegado pues hasta los confines, y ahí sí no lo hubiera parado nadie. El imperio español en ese momento era el que mandaba el mundo era español. Y ese tiempo en que España reina es un tiempo en que se habían agarrado entre Inglaterra, Francia, las guerras de la Reforma retardan el que países como Inglaterra o como Francia emprendan los periodos de colonización que España sí tomó de primeras, porque se había consolidado como Estado nacional mucho antes. España se había convertido en Estado nacional con el matrimonio de Isabel y Fernando, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón y la expulsión de la reconquista, lo que ellos llaman la reconquista de los otros reinos. Con eso España se va a convertir en un Estado nacional mucho antes que Inglaterra y Francia. El convertirse en un Estado nacional mucho antes que Inglaterra y Francia le da una ventaja histórica de tiempo muy grande. Por eso es que España empieza las rutas de la colonización, y España va a llegar a América por equivocación y de chiripa y lo que usted quiera, pero va a llegar a América mucho antes que Francia e Inglaterra, porque se vuelve Estado nacional y arregla todos los líos de la corona, cuando los demás estaban arrancados en todo ese montón de guerras civiles y problemas interiores. Entonces ahora, cuando España es tan poderosa, digamos, España coge toda la ventaja, mientras los demás se desangran en guerras, y coge la ventaja con la alianza con la Casa de Austria, y el heredero de todo eso es Felipe II. Entonces el heredero de todo eso se casa con la heredera de Inglaterra, legítima de la dinastía Tudor, hija de Catalina de Aragón.
y resulta que no tienen hijos. Entonces, qué chiste, ahí sí nada. Entonces, el hecho de que ella no pueda tener hijos, que no haya descendencia, cambia para siempre la suerte de Inglaterra, porque la suerte de Inglaterra, ellos no se hubieran vuelto todo ese imperio, no se hubieran hecho tan poderosos si hubieran formado parte del trono de España, hubieran sido unos subsidiarios de España y no los dueños del balón que luego llegaron a ser. Entonces, esta esterilidad marca un rumbo diferente en la historia de Inglaterra. Es cuando María Tudor ya está muriendo, la que viene después es, adivinen quién, Elizabeth, es la más grande de todas. Entonces, esta chiquita, la que había nacido de Ana Bolena, la que vio decapitar a su madre, es la única que queda viva, porque finalmente a Enrique VIII se le murió un montón de niños, y se le murieron niñas, y no le quedaron sino 3, María Tudor, Eduardo e Isabel. Muere Eduardo, reina María Tudor, y sin herederos, por un camino supremamente complicado, le llega la descendencia a Isabel. Ana Bolena murió gritando que Elizabeth sería reina. Elizabeth shall be queen, gritaba ella cuando le iban a quitar la cabeza. Y resulta que Elizabeth, efectivamente, por los caminos más raros de la historia, llegó a ser reina. Entonces, ella queda en un mundo completamente convulsionado. Ella queda en un momento en que las cosas están de lo más difíciles, porque es el momento más delicado de toda la confrontación entre católicos y protestantes. Y ella es una niña que en ese momento está despertando a lo que va a ser el reinado, y se va a ir convirtiendo en una reina de Padre y Señor nuestro. La manera como Elizabeth se va a convertir en Isabel I, en la reina más poderosa que ha tenido Inglaterra, la manera como su periodo se conocerá como la era isabelina. Hay una era en la historia que tiene su nombre, que es la era de Shakespeare, el tiempo del Renacimiento, el tiempo de la grandeza de Inglaterra, el tiempo en que se vuelve la reina de los mares con la flota que había construido su padre. Ella la va a convertir en la reina de los mares. Lo que será Inglaterra de ahí en adelante y lo del futuro, que depende de la grandeza y de la talla histórica de Isabel I, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde las intrigas, el oportunismo, las pasiones, las guerras religiosas, la mirada absolutamente fuerte y poderosa y la voluntad de hierro de Ana Bolena, la debilidad de Jane Seymour, la sensualidad de Catalina Howard, la ambición y la lujuria de Enrique, las intrigas palaciegas, desde todas estas absolutos encargos de acción tras bambalinas en la increíble y tortuosa corte inglesa, en el relato de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo. Es difícil no marchitarse ahí. Entonces, después deciden que la van a casar con Enrique, porque es la hija, por descendencia directa, la van a casar con Enrique. El rey, con Enrique VIII. El rey, el padre, muere poco tiempo después, y Enrique VIII queda abocado a gobernar de buenas a primeras. Ahí era pollito, tenía 17 años, y lo casan con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón ahí ya no era bonita, ni agraciada, ni nada, siempre el tiempo del convento me le hizo mella, pero ella era mayor, ella le aconsejaba cómo gobernar, y entre Lord Wesley, el Lord Canciller, y Catalina, pues le decían a Enrique cómo aprender a manejarse en el poder, porque a los 17 años el trono de Inglaterra asusta al más bravo. Entonces él arranca, digamos, heredando la esposa del hermano, de su hermano Arturo, y arranca con Catalina de Aragón, su primera esposa, que le cae por decreto, por una decisión geopolítica que toma Wesley, por la alianza por España, por no devolverla la dote, que era mucha plata, y por asegurar, digamos, que no hubiera ningún tipo de vacío de poder en la sucesión del trono en ningún minuto, porque eso era muy peligroso con las intrigas de la época. Entonces, bueno, pongámonos en el plan. Entonces ella va a tener una hija, y el karma de Enrique VIII es que él no va a poder, digamos, es la descendencia de los Tudor. Él tiene la responsabilidad histórica de la dinastía, esa nueva dinastía que se instaura después de la muerte de Ricardo III y que conjura y pone fin a la guerra civil entre los Lancaster y los York, es la Tudor.
y ese tipo es Enrique VII. Enrique VII, que es el papá de Enrique VIII, es un tipo chéverísimo y es mucho menos famoso porque da menos lugar a los miniseries y a los bestsellers. Pero él llevó la paz a Inglaterra. Él terminó las guerras civiles, conjuró todas esas rencillas, le dio y consolidó a Inglaterra, consolidó el poder de la monarquía y le dio, digamos, todo el cimiento político y económico para una paz duradera y para una estabilidad grande. Entonces él es muy importante por eso, aunque sea tan desconocido en la historia, él es el que conjura una Inglaterra que antes de eso había tenido la Guerra de los Dos Rosas, que era la guerra civil entre los Lancaster y los York, la Guerra de los 100 años, que eran las guerras con Francia, la peste negra en la mitad de la guerra, mejor dicho, Inglaterra llevaba una cantidad de tiempo en tropeles, en guerras, en caos, en inestabilidad, en desajustes, en guerras civiles, en todo. Las naciones atraviesan este tipo de circunstancias y salen de ahí y pueden reconstruirse y ser grandes. Entonces ellos atraviesan un periodo largo de puros tropeles. Y este tipo, Enrique VII, es el que le pone fin a todos los cataclismos y logra consolidar una Inglaterra chévere. Entonces la que va a recibir a Enrique VIII es una Inglaterra en condiciones de convertirse en imperio, porque con esa cantidad de peleas. Buenas. Hoy vamos a ver de todo. Acción, suspenso, intriga, conspiraciones, pasiones desatadas, componendas, cambios de bando, cambios de opinión, toda clase de cosas, las que ustedes se imaginan. Vamos a contar la historia de Enrique VIII y las 6 esposas. Y ahí hay de todo, como en botica. Resulta que habíamos dejado la cosa en una guerra civil entre los Lancaster y los York. Y habíamos visto cómo Ricardo III había llegado al trono matando a los 2 hermanos, haciendo toda clase de maldades, y cómo Shakespeare llevó a la literatura un personaje tan supremamente siniestro para representar en él la ambición y el poder, como Ricardo III. Ricardo III huye. Hay un momento en que hay una batalla. A Ricardo III le dan la opción de un caballo para huir, pero él sabe que él no puede hacer eso. Él no puede cambiar su reino por un caballo. Él dice que va a morir rey y muere rey. Y al morir rey, la pelea, la guerra civil entre los Lancaster y los York se resuelve con un nuevo rey de otra dinastía, porque la dinastía de Ricardo III termina con él. Ahí no siguen ya más los York. Entonces viene otro, es nombrado Lord Canciller, y Lord Wolsey es el que les dice: vea, alíense con España, cásense con una princesa española, y eso va a mantener a Francia a metros. La princesa española con la que se va a casar Arturo es hija de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, es Catalina de Aragón. Ella es la hija mayor de ellos dos, es la hermana mayor de Juana la Loca. Eso tiene su truco de por qué decimos que ella es la hermana mayor de Juana la Loca. Juana la Loca es la que se va a casar con Felipe el Hermoso, y el hijo de esos dos es Carlos V. O sea que Carlos V va a ser el sobrino de Catalina de Aragón. Entonces, Catalina de Aragón, que es una princesa ya, ella es de las mayores de las mayores de Fernando y de Isabel, se va a casar con Arturo. Pero Arturo se muere al poco tiempo. Entonces se muere de una gripe que nadie le pudo parar. Y pues, entonces, ¿qué hacemos? Ella queda casada con Arturo, duran como 5 meses casados, y luego Arturo se muere. Entonces, ante todas las circunstancias geopolíticas de la época, había que tomar rápidamente una decisión. Devolver a Catalina de Aragón hubiera sido un complique, entre otras cosas porque la dote era jugosísima, era una cantidad de plata muy grande, una fortuna que no estaba como para devolver. Entonces a ella la dejaron en un convento mientras deciden, y ahí se nos alcanza a marchitar, porque ella era hasta chévere, era graciadita y monita y todo, pero en el convento mientras deciden la suerte se nos marchitas por dentro, era muy difícil. Entonces este tipo, Enrique VII, tiene un hijo mayor primogénito, que en ese momento es Arturo.
Es un rey Arturo, Arturo pues el nombre mítico de los reyes. Entonces, en ese momento, como acababan de tener una pelea tan grande, de tanto tiempo con Francia, querían plantearse geopolíticamente, establecer alianzas con España para poder, digamos, fortalecerse frente a Francia. Como se están formando como países los dos, Inglaterra y Francia, y están como en una pelea permanente el uno con el otro para formarse y surgir. Entonces, en ese momento el enemigo se considera Francia, porque lo ha venido siendo durante mucho tiempo, y la alianza tiene que ser con España. Así es como lo plantean geopolíticamente. De aquí para adelante el mundo se va a volver mucho más interactivo. Ya no vamos a hablar de reinos por allá perdidos, sino de una cantidad de interacciones y alianzas políticas que hacen de la geopolítica de este momento una cosa apasionante y llena de intrigas. Entonces, en ese momento, las alianzas se sellan única y exclusivamente a través de matrimonios. No había otra manera. Y nombraban a un Lord Canciller. El Lord Canciller es el que gobierna a la hora del té, digamos, es el que realmente manda. Pero cada vez que le disguste al rey lo decapitan. Es el cargo más peligroso que puede haber en Inglaterra. Usted detenta mucho poder, pero no sabe por cuánto tiempo y si lo va a poder detentar sobre su cabeza o sin ella. Entonces, resulta que Wolsey